Queridos hermanos, vamos a tener la reflexión de este día de hoy, 9 de octubre, para las lecturas y el Evangelio. A partir de hoy estaremos reflexionando las lecturas de cada día. Bueno, que Jesús les dé mucha bendición y mucha paz. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 2. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por la revelación. Les expuse el Evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el Evangelio a los gentiles, como a Pedro, de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles, reconociendo pues el don que he recibido. Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres. Esto lo he tomado muy a pecho, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives a los gentiles y no a los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 11. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine alguna melodía para esta palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado debe ser tu nombre. Danos el pan del mañana y líbranos de todo mal. Haz que seamos mejores cada día más y que podamos dar al mundo tu palabra que es libertad y que es amor. Padre nuestro, Señor. Vemos aquí en la primera lectura una situación que se da, es que había prácticas que podían confundir a los hermanos que estaban empezando en la fe. Sucede que, por ejemplo, comer carne que había sido sacrificada a los ídolos tenía como pertenencia a esos ídolos, se entendía esto, y por ejemplo, si uno comía esta carne, muchos pensaban que estaba siendo idólatra. Para Pablo
los ídolos esto no te significaban nada. Así es que una carne, por ejemplo, que se comieran los cristianos, que había sido pues consagrada a los ídolos y vendida en el mercado, pues no tenía ningún problema y se lo podían comer los cristianos. Esta era, por ejemplo, alguna de las situaciones que se daban. Aquí entonces vemos que esa realidad se está dando y que Pedro entonces, cuando no estaban los partidarios de la tradición de que se debía ser primero cristiano y después, primero judío y después cristiano, cuando no estaban estos individuos aquí, Pedro en Antioquía dice Pablo que estaba muy bien con todos los gentiles ahí, pero se retrajo inmediatamente, vinieron unos partidarios de esta práctica. Entonces, de la práctica de que debía hacerse llevar las leyes judías. Entonces Pablo lo encara y le dice, mira, no es así. Si tú vas, si tú vas a vivir de una forma delante de los gentiles, practícala también delante de los hermanos cristianos que tenían esta mentalidad tradicional de que se debía ser primero judío o adoptar las prácticas judías para asumir la vida cristiana. Entonces, pues esta situación se da en la primera iglesia, en la iglesia naciente. De ese modo nosotros tenemos que entender que en nuestra iglesia, que en nuestra familia, que donde quiera que estemos, puede haber prácticas con las que uno no está de acuerdo. Y entonces lo que se debe sí es hacer eso. Vamos a confrontarnos, vamos a ponernos de acuerdo. Tal vez tú tengas razón, tal vez yo tenga razón. Debemos eh, ser capaces de dialogar, ser capaces de, y que no enojarnos por eso, sino que por ese modo, por esa vía, logramos mejores cosas. Es increíble todo lo que se pierde, todo el caudal de cosas buenas que se pierde en la vida, en instituciones, en personas, en familias, en grupos, porque no se es capaz de dialogar, de decirle al otro, mira, estás equivocado, porque el otro tal vez se enoja, porque el otro entiende que no se equivoca, o cualquier otra causa o elemento que pueda aparecer. Entonces, no, Pablo nos está dando aquí una enseñanza muy especial. Las diferencias se deben eh, saldar en el espacio del diálogo, de la confrontación. La confrontación no tiene que ser violenta. La confrontación no tiene que ponerte a ti de un lado y a mí del otro, sino que para buscar la verdad juntos, unidos, y que esa verdad nos lleve a Cristo. Y el Evangelio tan hermoso que Jesús nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Es la versión de San Lucas, el capítulo 11 de San Lucas. La versión que nosotros conocemos más es la de San Mateo, la versión de San Mateo, que es la que rezamos siempre, que tiene 7 peticiones. La de Lucas tiene 5 peticiones. La oración del Padre Nuestro tan especial, en la cual pues nos hace a nosotros hijos de Dios, nos hace reconocernos hijos, nos hace reconocernos hermanos. Vivamos cada día esta vida de Cristo que nos llama a entregarnos, a ser felices en este mundo, a comunicar ese amor de Dios, a vivir cada día con más confianza y fe en Él. Desde este plano, como nos dice, danos el pan del mañana, no nos des riquezas que obnubilen nuestra mente y nuestro corazón, que nos hagan olvidarnos de ti, como decía en otra ocasión eh, el Antiguo Testamento, sino que danos esa mendicidad, sino la posibilidad del pan de cada día. Pidamos al Señor por tanta gente que ha perdido su trabajo, que está en situaciones dolorosas, difíciles, con deudas, con problemas, con situaciones económicas muy fuertes y que no ve como una luz en el camino. Pidamos al Señor para que cada día más su pueblo encuentre razón de ser, razón de vivir, que podamos sortear todas estas dificultades. Que Jesús les bendiga y les cuide siempre. Amén.